Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Espero que su día haya sido de bendición esta semana. Estamos día miércoles. A veces siento que las semanas se pasan volando. No las siento y cuando las siento ya es miércoles de nuevo, gracias a Dios. Y Dios ha confrontado mi vida de diversas maneras, con pruebas, con palabras, a veces con personas que no espero que me den una palabra y me la terminan dando, con enseñanzas. Yo siempre veo a Dios en todos lados, de verdad que Dios ha sido muy maravilloso. Su palabra me confronta. eh, yo creo que no hay mejor manera de describir cómo me siento, porque es muy complicado de explicar lo que yo siento cada vez que la palabra de Dios me confronta. Cada vez que me enseña algo nuevo, aunque yo lea el mismo versículo o el mismo tema en la Biblia, eh, Dios siempre me confronta de una manera u otra. Y no cabe la menor duda de que Dios se ha manifestado en mi vida desde muy pequeño. Entonces, yo hago esto realmente por puro agradecimiento. Lo hago porque le quiero servir. La misma palabra dice que nosotros, al momento de ser salvos, deberíamos de demostrar nuestra fe con las obras. Porque les aseguro de que si las personas... Yo puedo tener fe, pero no puedo tener obras, por ejemplo. Pero las personas no van a creer que yo tengo fe en Dios si no ven que actúo mediante o sabiendo que yo soy salvo. ¿Me explico? Es mi manera de mostrarles a ustedes que yo soy salvo, que Dios me escogió y que voy a seguir aquí hasta terminar la carrera, hasta el último día de respiro, espero yo de verdad poderle servir a Dios. Espero que Dios me siga usando hasta el último momento de mi vida, hasta que Él decida de que ya no voy a estar acá. Espero yo servirle a Él con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy y con todo lo que Él quiere que yo sea. Porque Él me está perfeccionando todos los días. Y hasta que Él venga voy a ser perfecto. Yo sé que últimamente hemos escuchado muchas noticias, muchas cosas malas. Eh, créame que a Dios no le gusta lo que está pasando. Porque nosotros somos su creación. Y por eso Él nos ha tenido tanta misericordia de que nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo para buscarle, para arrepentirnos y para hacer las cosas bien. Para que nos acerquemos a Él. Para que estemos listos para cuando Él venga y encuentre fe y un corazón entregado a Él. Si Él fuera injusto, bueno, si el mundo fuese justo, yo debería de haber muerto en esa cruz. Pero como Dios en su infinito amor hizo justicia a través de su Hijo, entonces Él nos hizo salvos por amor. Él nos dejó la puerta abierta para que nosotros vayamos y nos acerquemos a Él y que sigamos el camino, que el camino es Jesús. Él está a la puerta tocando la puerta de tu corazón y, hey, mira, déjame entrar, déjame entrar. El que oye y le abre, ese mismo día va a cenar Jesús con ustedes y nunca más se va a volver a apartar, porque la obra fue perfecta en esa cruz.
Así que, sin nada más que decir, hoy quería hacer una dinámica diferente, pero creo yo que es más importante la palabra de Dios. Es más importante compartir la verdad, las buenas nuevas. Es importante compartir lo que dice la Biblia. Así que tal vez para otro día, que no sea miércoles, tal vez hago otro en vivo para hacer otras cosas, no solo para predicar, ¿verdad? Sino para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de contenido para que ustedes puedan aprender de diferentes maneras de cómo seguir a Cristo o cómo tener una vida cristiana, porque al final esto es una forma de vivir. Así que, sin nada más que decir, la prédica de hoy se llama Cuando honramos más a los hombres que a Dios. Hay una realidad que muchas veces incomoda, pero la Biblia no la esconde. No todo el que tiene una posición espiritual o a quien vemos en la iglesia o a quien está predicando o a quien creemos de que él es una verdadera persona cristiana, no quiere decir que está caminando en obediencia con Dios. La escritura nos muestra historias reales para advertirnos, no para señalar a otros, sino para examinar nuestro propio corazón delante del Señor, para saber si nosotros estamos haciéndolo bien, para saber si estamos caminando por el camino que debemos de caminar. Una de las historias más impactantes es del sacerdote Elí. Esta historia pues me impacta porque estábamos hablando por teléfono con mi esposa y ella me empezó a leer lo que decía con respecto a Elí, que él era un sacerdote y Elí no era un hombre pagano, no era enemigo de Dios, era un hombre que servía en el templo de Dios. Entonces, a mí me impacta porque la debilidad espiritual que él tenía era que dejó crecer el pecado en la casa de Dios. Y esto trajo consecuencias muy serias. Muchas veces nosotros en la casa de Dios dejamos crecer el pecado. Y en cuanto nosotros no afrontamos el pecado que hay en la casa de Dios, el pecado sigue creciendo. Tómese casa de Dios como incluso tu propia vida, porque tu cuerpo es templo. Entonces si tú dejas crecer y te haces el tonto, así como, no, una vez, no pasa nada, el pecado va a seguir creciendo. El peligro de tolerar el pecado, pues la historia comienza con algo muy fuerte y vamos a ir a 1 Samuel 2:12 y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, para ponerlos en contexto, los hijos de Elí servían en el templo también, pero vivían en pecado. Servían en el templo con el sacerdote Elí, un lugar santo donde tenían que servir a Dios. Pero imagínense que ellos, a pesar de que le estaban sirviendo, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos conocimiento de Jehová? ¿Cómo saber si tenemos conocimiento de Jehová? Fácil. ¿Lees la Biblia? ¿Sí o no? Porque de lo contrario no lo vas a conocer. La Biblia explica que despreciaban las ofrendas del Señor y abusaban de la posición espiritual. ¿Cuántos líderes hemos visto así? Que viven en pecado,
que desprecian a las personas, a las ofrendas, y encima abusan de su posición espiritual diciendo de que ellos tienen la verdad o que están predicando la verdad, cuando ni siquiera conocen a Jehová. En 1 Samuel 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El problema no era solo el pecado de los hijos. El problema también era la reacción de Elí. Claro, los hijos estaban pecando y también servían en el templo. Pero la reacción de Elí deja mucho que desear. Y últimamente estamos viendo líderes así. Elí sabía lo que estaba pasando dentro de la casa de Dios, en ese templo santo. Elí no era ignorante de la situación. La Biblia dice claramente que él sabía que los hijos ¿qué estaban haciendo? 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Literalmente Elí escuchaba todo. Sabía que estaban profanando el templo, sabían que estaban corrompiendo al pueblo, pero no actuó con autoridad como la que debería de haber actuado. Sí, lo reprendió con palabras, pero no tomó decisiones. No los removió de su cargo, no los removió del sacerdocio, no los sacó del templo. No les hizo nada más que: ay, sí, eso está mal, y ya. No protegió la santidad del templo. Yo soy fiel partidario de: cuando estás en una iglesia y tú eres el líder, el pastor o quien sea, debemos de tener cuidado a quién subimos al altar a hablar. Que porque se aprenda un versículo no quiere decir que sea alguien correcto, no quiere decir que todos seamos perfectos y no cometamos pecado, pero creo yo a estas alturas que muchos de nosotros entendemos que es ir a hablar de Dios. En lo personal, todos estos lives que yo estoy haciendo de predicar, yo me los tomo muy en serio. Por ahí vi un comentario en YouTube que me decía: hey, solo predica la verdad. Y yo: para ti, ¿cuál es la verdad? No hay más verdad que la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas que nosotros tenemos que ir a hablar. Y también decía: habla solo de los misterios. Y yo digo: sí, pues hay que hablar de los misterios, sí, pero también hay que hablar de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay muchos misterios ahí en la Biblia, claro que sí, y tal vez un día nos vamos a desplayar en esos temas, pero cuando yo vengo a hablar de la palabra de Dios, yo me lo tomo en serio. No quiero venir a jugar, no quiero venir a hacerme el chistosito, no, porque al final es palabra de Dios, yo la tengo que respetar. No digo que una que otra bromita voy a sacar de vez en cuando, pues, pero no es que esté viviendo en pecado. Yo todos los días trato de darle mi vida al Señor y le digo: Señor, tómame a mí, úsame a mí, no me dejes caer en tentaciones, dame fuerzas para seguir adelante, dame fuerzas para seguir tu camino. Pero no vas a subir a cualquiera a dar una enseñanza y mucho menos una prédica. Hay que proteger la santidad del templo. El pecado crece cuando no se confronta. Aquí aparece una verdad espiritual muy importante. El pecado no se detiene solo. Cuando el pecado no se confronta, lo único que sucede es que el pecado se fortalece. Cuando el liderazgo pierde la valentía de corregir, la corrupción comienza desde adentro. La casa de Dios nunca fue llamada a tolerar el pecado.
sino a reflejar la santidad de Dios. Imagínense que hay mucha gente nueva en una iglesia y todos escuchando la palabra de Dios de alguien que no conoce a Dios, que no lo respeta, que en el altar, oh sí, santo Dios, aquí, allá, ajá, pero fuera o debajo del altar es un pecador. Al momento de que alguien se entere de eso, lo único que va a hacer es de que las personas se van a ir. Y tal vez las personas, bueno, tal vez no, las personas tenemos necesidad de Dios, de escuchar su palabra, porque por el oír viene la fe. Entonces nosotros tenemos la necesidad de escuchar palabra todos los días si es necesario. Pero si llegamos a un lugar donde solo vive pecado dentro de la misma iglesia, ¿ustedes creen? Bueno, yo en lo personal, yo tampoco me gusta estar en esos lugares. La confrontación de Dios. Entonces Dios envía una palabra muy fuerte contra Elí y dice en 1 Samuel 2:29, dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La pregunta de Dios es muy profunda. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Por qué honras más a tus líderes más que a mí? Si yo te pongo algo en tu corazón de que lo hagas, es porque lo tienes que hacer. No esperes a que tus líderes se sientan cómodos. No esperes a que tus líderes se sientan mejor, o que cuando estén de ánimo, o cuando se les dé la gana. Tú muévete. Hazlo, porque Dios te está mandando. Es que no te está diciendo, hey, tú si quieres. No, si tú ya aceptaste a Cristo, vas a vivir en obediencia. Lo siento, pero ya estás dentro. Ya no hay manera de salirte. Ya estás dentro. Tienes que servirle y adorarle. Allí Elí, en este caso, Elí no adoraba a los ídolos, sino que permitió que el pecado, permitió el pecado por encima de la santidad de Dios. Muchas veces el problema no es que rechacemos a Dios abiertamente. El problema es cuando amamos más la comodidad, las relaciones, la reputación, el no entrar en pleito, en conflictos, en llevármela bien con todos, que la obediencia a Dios. Muchas veces nosotros, por evitar un problema, lo dejamos así. Y empieza a crecer más el problema y más el problema. Y aunque sea evidente, muchas veces nosotros no queremos, escúchame, muchas veces nosotros no queremos entrar en conflicto y se nos olvida que estamos obedeciendo a Dios. Si Dios te dice, hey, quita a este líder, quítalo. Si Dios te dice, pon a este líder, lo pones. Si Dios te dice a ti, haz esto, lo haces. Si Dios te dice, no lo hagas, no lo haces. Pero Elí se hizo el de la vista gorda. Lo ignoró, le dio igual, no sé qué estaba pensando él, seguramente para no entrar en conflicto con sus hijos. Puso todo ese pecado antes que a Dios. Honraba más a sus hijos que a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando el temor de Dios desaparece, el pecado siempre encuentra espacio para crecer. La iglesia no fue llamada a proteger las estructuras. La iglesia fue llamada a reflejar la santidad de Dios. Y esto no solo
aplica a líderes, aplica a todos nosotros. Porque la pregunta que surge de esta historia es muy personal. Estamos tolerando cosas que Dios no ha llamado a confrontar. Tal vez en nuestra vida un pecado escondido tenemos, una actitud incorrecta, algo que sabemos que está mal pero preferimos ignorar. A veces hasta nosotros nos ponemos en contra de Dios. Pero lo que se confronta termina dominado. Pero déjeme decirle que confrontarlo es con Dios. Cristo vino a restaurar lo que el pecado destruyó. La buena noticia es que Dios no solo confronta, Dios también restaura. Jesús vino precisamente para limpiar lo que el pecado ha contaminado. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo no vino a condenarnos, vino a llamarnos al arrepentimiento y a una vida transformada, a ser nuevos. Vamos a tener que enfrentar cosas que nos incomodan. Vamos a tener que aceptar cosas que no queremos. Hay cosas, hay realidades en la palabra de Dios que tal vez nos confrontan. Pero vamos a tener que aceptarlo. Y entre más rápido lo aceptes, más rápido lo vas a dejar atrás. Dios te está llamando a que te confrontes a ti mismo y confrontes a las personas que tengas que confrontar. No dejes que se arruine o que se manche la santidad que Dios ya te dio. La historia de Elí nos deja una advertencia clarísima. El pecado tolerado siempre termina trayendo consecuencias. Pero también nos deja una invitación: volver al temor de Dios, volver a la santidad y volver a Cristo. Porque la casa de Dios no fue llamada a proteger el pecado. Fue llamada a reflejar la gloria de Dios. Y la pregunta final que debemos hacernos hoy es: ¿estoy honrando a Dios por encima de todo, o estoy tolerando algo que Él ya me pidió que confrontara? Esa pregunta te la dejo. Respóndela. ¿Estás honrando a Dios por encima de todo, o estás tolerando algo que Él ya te pidió que confrontaras? Yo sé que a veces es incómodo o es difícil acercarte a alguien y confrontarlo. Yo lo sé. Pero a veces es necesario. Uno, para tu bien y cuidar la santidad. Y dos, para ayudar a la otra persona y hacerla entender que está mal, o que hizo mal, o que... ¿Me entienden? Así que quiero finalizar con una pequeña oración. Y espero yo que todos hayan aprendido. Así que gracias, Señor Todopoderoso, Padre, Rey de Reyes, Señor de los ejércitos. Gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento. Te pido, Señor, que me des la valentía de afrontar todos estos pecados. Que me des la valentía de seguir adelante y poder reflejar lo que eres tú en mi vida, Señor. Hoy te dejo entrar a mi vida, a mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador, que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Yo lo creo por fe, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre.
Agradezco cada momento que me has dado a tu lado, al lado de mi familia y al lado de todas las personas que me has mandado para ayudarme en mi caminar. No permitas que caiga, no permitas que me doblegues, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada una de las personas que se conectaron. Bendice a las personas que van a ver los videos. Bendice a las personas que van a ver los shorts, TikToks o lo que sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. De verdad, un privilegio haber estado acá nuevamente. Que Dios los bendiga. Que Dios los fortalezca. Espero verlos. Espero verlos la otra semana. Como les digo, es probable que haga otro tipo de live algún día. Con el fin de que podamos aprender. De que podemos seguir a Cristo en todas nuestras áreas de la vida. Así que bendiciones y saludos, Lulu. Bendiciones. Hola, mi amor. Bendiciones para mí, para ti. Y en todas las demás redes sociales también bendiciones para los que están aquí. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Y nos vemos la próxima semana.